Imagina un mundo en el que las cosas pueden estar en varios lugares a la vez, donde para ir a algún lugar puedes tomar varios caminos al mismo tiempo. Un mundo donde dos partículas separadas por miles de kilómetros podrían influenciarse instantáneamente y en el que una pared no sería una pared. Bueno, esa realidad ya existe. E incluso es posible hacer todo eso sobrio. Lo habrán entendido. Hoy vamos a sumergirnos en las extrañas propiedades de la materia a escala infinitesimal, interesándonos en las rarezas de la física cuántica. En este episodio un poco desordenado, intentaré resumirles, sin matemáticas y con imágenes, los mayores descubrimientos que hemos hecho sobre la naturaleza de la realidad a escala microscópica. Una naturaleza que, como verán, puede desconcertar. El primer gran descubrimiento es que, a escala nanométrica, el comportamiento de los elementos que encontramos es extremadamente diferente del mundo que nos rodea y que se dice clásico, porque objetos cuánticos como un electrón, un fotón o un neutrón pueden comportarse tanto como una onda como una partícula. Toma un objeto clásico como un teléfono y lánzalo hacia una pared con dos ranuras. Tendrá solo un intento por lanzamiento. O bien pasa a través de una de ellas, o bien se estrella contra la pared y rebota. Y cada vez, si has filmado el experimento, sabes exactamente dónde estaba y qué le sucedió. Para las partículas subatómicas, las cosas son diferentes aunque esté roto. Cuando se mueven, nos hemos dado cuenta de que pueden tomar todos los caminos posibles al mismo tiempo. Y es solo cuando intentamos medir dónde está una partícula que ésta se reduce repentinamente a un punto. Dicho de otra manera, a escala de realidad nanométrica, los objetos cuánticos pueden ocupar varias posiciones a la vez, pasar por varios caminos al mismo tiempo. Como muestra esta simulación informática de la función de onda, de una sola y única partícula enviada hacia dos rendijas. Podemos ver que una parte de esta onda es reflejada mientras que la otra atraviesa las rendijas y continúa su camino. Del otro lado, lo que hemos representado aquí es en cierto modo el conjunto de regiones en las que la partícula que hemos lanzado en dirección a las dos rendijas puede encontrarse antes de que intentemos observarla. Así, a escala cuántica, una partícula, algo que solemos representar como si tuviera una consistencia material, una posición bien precisa, debe ser descrita en forma de una onda de probabilidad de presencia. Ya les había hablado extensamente en un video anterior sobre uno de los experimentos más fascinantes de la física que permite demostrarlo. Si buscan refrescar sus ideas por aquí, y si encuentran extraño lo que acabamos de discutir, esperen a ver el principio de superposición de estados. Retomemos nuestro teléfono. Si lo lanzas y te diviertes estudiando su movimiento, puedes saber en cualquier momento a qué velocidad se está moviendo en relación contigo. Estoy afirmando lo obvio. El objeto tiene una sola velocidad en el espacio relativa a mí y a ti. Pero ahora, imaginemos que podríamos reducirnos a las escalas de un electrón. Entonces todo esto colapsaría. Porque a nivel cuántico, una partícula, y por lo tanto lo hemos visto, una onda, puede estar en varios estados a la vez. Estados que se dicen superpuestos. Para decirlo de otra manera, un electrón, por ejemplo, puede estar a la vez aquí y allá, tener al mismo tiempo varias velocidades, varios niveles de energía. No, es de energía. Y no es que no sepamos cuál es su estado hasta que no intentamos medirlo, es que puede tener literalmente varios a la vez. Y cuando buscamos conocer el valor de estos estados superpuestos, entonces de alguna manera obligamos a la partícula a elegir entre sus posibilidades. Así, por extraño que parezca, un electrón puede estar en un estado excitado y en reposo al mismo tiempo. Y solo en el momento de la medición es cuando este estado superpuesto tendrá que decidirse, tomar una posición. Es un poco como si tocaras la trompeta tanto en sol como en do. Pero la única nota que finalmente escuchas solo se decide en el último momento, al llegar a tus tímpanos. Y lo que quizás sea aún más loco en todo esto, es que el resultado que vamos a encontrar, el valor de su velocidad, el lugar donde la partícula va a resultar estar, está en parte determinado por el azar. Ese azar no es el fruto podrido de la ignorancia. Es intrínseco a lo que observamos. Es una parte integral de la realidad a escala microscópica. Una realidad que se dice indeterminada. Porque no hay forma de saber de antemano dónde se manifestará el electrón, por ejemplo. ¿Cuál será el resultado de la medida? Pero cuidado, eso no significa que los valores encontrados puedan dar cualquier cosa, porque este azar no decide de cualquier manera. Está regido por probabilidades restringidas, como un dado.
como si estuviera ligeramente cargado de antemano, fuertemente inestable y con caras mucho más pequeñas que otras, resultados prohibidos. Si, por ejemplo, una partícula está en dos estados superpuestos al mismo tiempo, que su velocidad es, digamos, de 1000 km por segundo, pero también de 3000, bueno, si intentas conocer el valor, en ningún momento te encontrarás, por ejemplo, con el promedio de los dos, porque su velocidad intrínsecamente no puede ser de 2000 km por segundo. De hecho, todo sucede como si, cada vez que intentamos medir la velocidad de un electrón, por ejemplo, este sacara su tarjeta de función de onda que le dice cuál es su valor, lanzara su dado cargado, que tiene más posibilidades de caer aquí que allí, y dependiendo del resultado, apareciera aquí o allí. Lo que nos lleva a otro aspecto muy extraño del mundo cuántico, a saber que a estas escalas, las cosas pueden ser cuantificadas. Aunque el mundo cuántico parezca loco, no todo está permitido en él. Incluso en un sentido es extremadamente limitado, porque algunos valores son intrínsecamente imposibles de poseer. A este nivel de realidad se dice que las cosas están cuantificadas. Es decir, una función de onda solo puede adoptar ciertas formas o valores. Un electrón solo puede tener velocidades y niveles de energía distintos y muy precisos. Un poco como un instrumento musical que intrínsecamente solo puede vibrar de ciertas maneras, solo se le permite tocar ciertas notas por sus características, ya que las intermedias le estarían prohibidas, por leyes imposibles de eludir, las de la naturaleza. En resumen, la cuántica nos sumerge en un universo discontinuo, un universo de valores en escalones en los que las partículas solo pueden pasar bruscamente de una forma de onda, de un nivel de energía, de una velocidad a otra, sin posibilidad de intermedio. Y estamos obligados a admitir que hay algo profundamente perturbador. Es un poco como si en nuestra vida cotidiana solo pudiéramos usar y exclusivamente algunos volúmenes y nada más. Como si solo pudiéramos beber un vaso pequeño o una botella entera, pero ningún volumen intermedio. Como si solo nos fuera posible movernos a ciertas velocidades sin ningún intermedio posible. Podríamos conducir a 20 km por hora, pero si aceleráramos y subiéramos de revoluciones, no pasaría nada hasta que, de repente, nos encontraríamos a 150. Esa rareza, a nivel microscópico, es la norma. Y para volver al ejemplo de nuestra partícula superpuesta, moviéndose a 1000 y 3000 km por segundo al mismo tiempo, si pudieras reproducir miles de veces la misma medida en condiciones idénticas, entonces podrías empezar a ver aparecer proporciones para estos niveles de energía, para estas velocidades. Podrían ser del tipo 50% de posibilidades de obtener un valor u otro, como 90-10, 25-75 o cualquier otra cosa. En fin, tienes la idea. A nivel cuántico, las partículas pueden estar en una superposición de estados cuyos valores están cuantificados. Y aquí, tal vez te estés preguntando, ¿por qué las cosas a escala macroscópica claramente no tienen este tipo de estados superpuestos, cuando estamos compuestos por un montón de partículas cuánticas que, todas tomadas individualmente, tienen este tipo de comportamiento? Bueno, la respuesta radica precisamente en el hecho de que a nuestro alrededor, que nosotros, a diferencia de las condiciones de laboratorio, las partículas subatómicas están en interacción constante, unas con otras. Así, en nuestro entorno, tan pronto como un objeto cuántico se encuentra superpuesto en dos estados, está como obligado, por todas estas interacciones continuas, a elegir en un lapso de tiempo extremadamente corto cuál tiene. El mío siendo actualmente el de una superposición de incrédula ebriedad. Este tiempo, llamado de decoherencia y que se hace más corto a medida que el objeto estudiado es grande y está inmerso en un entorno rico en luz y en materia, hace que cada superposición de estado sea terriblemente frágil. Para que te hagas una idea de la fugacidad del fenómeno, una molécula compleja en el aire que nos rodea ve desaparecer esta superposición de estados en 10/30 de segundo. La misma molécula, en un vacío casi perfecto de laboratorio, pero en presencia de luz, podrá mantenerlo durante 13 décimas de segundo. Y se piensa que en el vacío intergaláctico, entre las estrellas, esta debería poder mantenerlo, teóricamente, durante 32.000 años. ¿Te desestabiliza esto? Espero por conocer el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lancemos de nuevo el teléfono al aire. Si conoces su masa y las condiciones iniciales de lanzamiento, deberías ser capaz de conocer su velocidad de caída y su posición final sin demasiados problemas. De hecho, incluso sin ir más lejos, podemos decir que no necesitas ser un genio. Si no lo has perdido de vista, sabes exactamente dónde está. En otras palabras, en el mundo clásico, en un instante dado, cada objeto tiene una ubicación exacta. Pero para un objeto cuántico, esto no aplica.
A esta escala de realidad, se ha descubierto que es literalmente imposible conocer con precisión tanto la posición como la velocidad de una partícula. Y esto, sin importar cuál sea tu herramienta de medición. En el mundo cuántico, la naturaleza de una cosa en un momento t siempre es en parte intrínsecamente inalcanzable. Para decirlo de otra manera, si la posición o la velocidad de una partícula puede ser perfectamente conocida, siempre es en detrimento del otro parámetro. Y cuanto más preciso eres sobre un valor, menos lo eres sobre el otro, y viceversa. Imaginando que mi teléfono sea cuántico, es un poco como si al estudiar su lanzamiento pudiera decir ok, lo he lanzado a 22 km por hora, pero no tengo absolutamente ninguna idea de en qué dirección. Podría estar prácticamente en cualquier lugar a mi alrededor. O bien, al localizarlo, al saber que está precisamente allí en este momento, pierdo toda precisión sobre su velocidad, que podría ser, en el momento en que medí su posición, de 0 a 1.000.000 de kilómetros por hora. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que a medida que nuestro conocimiento de una propiedad aumenta, nuestra ignorancia de la otra hace lo mismo. Condenado a estar siempre un poco en la niebla, a ver claramente solo un aspecto de la realidad al mismo tiempo, este principio de incertidumbre nos impone un límite sobre lo que es posible saber en un instante t en las escalas nanométricas. Si localiza su posición con precisión, su velocidad comienza a fluctuar. Y al contrario, si conoces su velocidad con precisión, es la posición la que se vuelve indeterminada. Imagina si en nuestro mundo macroscópico, al intentar medir con precisión la posición de un objeto, su velocidad se vuelve indeterminada, e inversamente. Damas y caballeros, sobrevolamos París. Pero no puedo decirles si nuestra velocidad en el suelo es 10 veces la del sonido, si es muy lenta o si estamos en caída libre. Ahora puedo darles nuestra velocidad exacta. Viajamos a 900 km/h en algún lugar sobre Europa. En resumen, este principio nos dice que no podemos saber todo a la vez, que cada vez que medimos tenemos que hacer una elección sobre lo que queremos conocer. Este asunto es tan extraño, te dará un dolor de cabeza muy leve. Casi no siento nada. Pero es tan preciso, localizado allí como un enorme agujero, una excusa perfecta para abordar el agujero blanco, efecto túnel. Lancemos el teléfono contra la pared de nuevo. Lo siento mucho. Creo que podemos estar de acuerdo en que incluso si repetimos la experiencia cientos, miles de millones de veces, el resultado siempre será el mismo. En ningún momento lo atravesará. Pero una partícula cuántica a veces puede atravesar obstáculos aparentemente insuperables, como paredes, como si un túnel invisible se abriera y le diera acceso al otro lado. Este buen pedazo de extrañeza obtiene parte de su explicación en el hecho de que a estas escalas, las partículas también son ondas. Ondas de probabilidad que, si tienen mucha energía, al encontrar una pared, ciertamente rebotarán en gran parte, pero también una porción infinitesimal se hundirá en la pared para ver si no es demasiado gruesa, y la atravesará. Al igual que una onda sonora producida por tu vecino tocando grindcore y que al entrar en contacto con tu pared de papel crepé es capaz de encontrarse al otro lado. Abro un paréntesis. El hecho de que una parte infinitesimal de esta onda de probabilidad atraviese la pared no significa necesariamente que la partícula va a atravesarla, sino que en su forma de función de onda está en ambos lados de la pared al mismo tiempo, y por lo tanto existen numerosas posibilidades de que la partícula aparezca al otro lado de la pared si intentamos saber dónde está. Como si milagrosamente se hubiera abierto un diminuto túnel infinito. Y por extraño que parezca, sin la existencia de este efecto túnel, estos tipos de saltos en el espacio a pequeña escala no estaríamos aquí. Porque si sobre nuestras cabezas las estrellas pueden brillar fusionando los elementos, es porque la barrera eléctrica, a priori infranqueable, que tiende a repeler los núcleos de los átomos cuando se acercan, puede ser superada gracias a este efecto, que permite tanto entrar como salir. También es este efecto el que nos permite entender cómo un núcleo atómico, que se ha vuelto inestable, puede desintegrarse emitiendo partículas de alta energía. De hecho, para liberarse de la poderosa fuerza nuclear, llamada fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones del núcleo atómico, es necesario que estos últimos sean capaces, cuando están extremadamente agitados, de poder escapar excepcionalmente de su prisión. Y una vez más, para escapar, para liberarse del control del núcleo, pasan por el efecto túnel. A este fenómeno se le llama radioactividad.
De hecho, al aprovechar esta capacidad para recorrer grandes distancias a escala nanométrica, que también encontramos en los electrones, hemos podido desarrollar microscopios de efecto túnel, cuyo principio se basa en una punta metálica colocada en vacío y que se acerca lo suficiente a los átomos cuyos electrones, gracias a este efecto, pueden excepcionalmente venir a estimular la punta del microscopio. Y dado que la probabilidad de ver un electrón saltar hacia esta punta es extremadamente baja y disminuye drásticamente a medida que nos alejamos del átomo, siguiendo una ley bien conocida, entonces somos capaces, a partir del estudio de estos saltos, de reconstruir la topografía de la superficie de materiales a escala nanométrica, de descubrir dónde están los átomos y las zonas de vacío que los separan. Ondulante y particular al mismo tiempo, superpuesta, cuantificada e intrínsecamente incierta, todas propiedades que pueden parecer aberrantes y que sin embargo son necesarias para lograr cruzar, por la sola fuerza del pensamiento, lo que nos separa de esta realidad que escapa a nuestras primeras intuiciones. Aunque parezca extraño, estos desconcertantes comportamientos de la materia a nanoescala están perfectamente descritos por las teorías disponibles y verificados experimentalmente. La cuántica no es una invención de la mente. Está en todas partes, nos ha dado la informática actual y futura y deliciosos dolores de cabeza. Es aprovechando el extraño comportamiento ondulatorio de los electrones que hemos aprendido a utilizarlos en los microscopios electrónicos, como lo haríamos con la luz para iluminar objetos, y así superar los límites de aumento óptico. Nuestra capacidad para jugar con sus niveles de energía nos ha permitido inventar los láseres como las lámparas LED. Hay miles de ejemplos. Por eficaz que sea para describir la realidad a pequeñas escalas, la física cuántica sigue siendo, por su naturaleza, frustrante, ya que te deja con una sensación de inacabado debido a la inmensa y a veces imposible tarea que supone llegar a representarla. Y para terminar este video con broche de oro, me hubiera gustado hablarles del fascinante fenómeno de entrelazamiento y de esos experimentos que muestran que dos electrones separados por miles de kilómetros pueden, como una especie de telepatía, influenciarse instantáneamente. Excepto que después de haber pasado literalmente 2 días analizando el problema desde todos los ángulos, en ningún momento logré captar la magia de la demostración, hasta el punto de terminar por rendirme. Enfrentarse a la física cuántica es a veces estar frente a un monumento de eficiencia y contornos misteriosos, no en el sentido de lo incomprensible, sino de un monumento construido en un paisaje loco, que se intuye espléndido y borroso, y que para ser pintado en su justo valor, requeriría saber hablar el lenguaje de sus habitantes, las matemáticas. Pero personalmente, solo tengo a disposición como arma palabras que encuentran allí sus límites y vienen a estrellarse contra la inmensa extrañeza de estas pequeñas cosas, a las que me atreví a atacar sin disponer de toda la potencia y la capacidad de abstracción de estas herramientas matemáticas. Quizás las únicas muletas que permiten seguir avanzando en este paisaje cuando se ha ido demasiado lejos. Quizás el único medio para acceder a fenómenos tan alejados de nuestros sentidos comunes. Y al recorrer estos caminos sinuosos sin esta arma, aturdido por estas extrañas partículas que encontré, terminé perdiendo de vista el horizonte. Me perdí, hasta el punto de ver el suelo de la realidad que pensaba conocer desaparecer bajo mis pies antes de terminar aplastado por la masa minúscula de estas partículas subatómicas cuyo comportamiento me dejó literalmente knockout. Y pienso que después de todo, me gusta, creo, la idea de que la última palabra sea finalmente la de una deliciosa frustración, de una naturaleza que se me niega y quizás también un poco a ustedes. Lo siento. Y porque todavía estás aquí y que 250 páginas siempre valen más que un video, me permito recomendarles encarecidamente la lectura del Cantique Outremen del físico Julian Bobrov, un trabajo al que este video debe mucho. Este libro es genial. Muchas de las animaciones que les mostré aquí son del excelente sitio que Julian y su equipo crearon para hacer accesible la cuántica. Es una excelente puerta de entrada y encontrarán una gran cantidad de contenido educativo para profundizar aún más en el descubrimiento de este mundo.